A vez, este é o tercer premio Espiello, agora por l'Aragonés, que é convocado por a Dirección General de Política Lingüística do Gobierno de Aragón e por a comarca de Sobrarbe. Ao concurso poden optar aquellas produccións grabadas, dobladas ou subtituladas en aragonés mientras el año pasado. E este premio, que nació con a idea de difundir o patrimonio lingüístico de Aragón e de potenciar a difusión das creacións audiovisuais en lengua aragonesa, se enmarca en a 18ª edición do Festival Internacional Documental Etnográfico de Sobrarbe, Espiello. Ya no diciembre ni solo economía, cambia los chips y se suelo, sino millo reza. Y quiere pararme, y quiere tocar hambre. Una gran escuela y prego para quedarse. La música en aragonés es una de las mejores maneras de apoyar y de mantener viva la lengua aragonesa en todos sus dialectos y bueno, concretamente en el rap pues es algo que nos gusta hacer y totalmente orgullosos de hacerlo. La producción del disco y tal solo lo hemos hecho nosotros. Sí que ha habido apoyo en algunos factores, pero en muchos otros la mayoría de las cosas las hemos hecho nosotros. Podemos trabajar de manera autosuficiente dependiendo quizás de menos medios de los que podría depender cualquier otro grupo que igual no dispone de herramientas o conocimientos para hacer ciertas cosas. Me parece fantástico que se nos haya otorgado un premio al Instituto de Castejón de Sos, a un grupo de alumnos de segundo de bachiller que hacen aragonés ahí en el instituto, y que sea un guión que nos hemos currado entre nosotros, entre los alumnos y entre yo mismo. El hecho de que tengamos la lengua viva todavía pues hace que nos resulte muy marciano enseñar aragonés a lo mejor, o enseñar como si fuera otra lengua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nosotros surge la idea desde hace unos años que tanto yo como Luis pues somos maestros en la escuela, pero estamos muy motivados con esto del aragonés. Entonces surgió la idea de crear una clase extraescolar, 1 hora a la semana, con los alumnos que quisieran de primero a sexto de primaria. Entonces nosotros sobre todo, bueno, hacemos extraescolar de aragonés, pero nos basamos sobre todo en las artes artísticas, ¿no? Hacemos teatro, que es la base fundamental de nuestro proyecto, y a partir de ahí, pues plástica, música y luego también cuestiones audiovisuales. Entonces... Ai, ninguén un día a súa filla te repaso. Soy a miña filla! Pero filla nunca non tornou. Oh, que aguña! Soy a Crava Montesina. Una malla angustiata. Cita, yo te salvaré. Verso, siempre asinas entre bolis y rimas. Es naveso asinas entero el universo. Si soy manodo escribo también no foi cuan. Soy triste y me enriste en las ganas de plorar. Si surte en clarimas, vina más que escribir. Si vina más el alma calfe de fugir. Luen de aquí, edito luen de aquí. Rai como celo, no más ben quiero redir. Llega luita do corazón y do tozuelo. De no me llegue gota pero de raso creyelo. A saberlo tiempo plenando. Pues Recosiros 2, Biblioteca de Escritores en Lengua Aragonesa, surge desde el Departamento de Política Lingüística del Gobierno de Aragón con el interés de recopilar a todos esos autores y autoras que han escrito en lengua aragonesa a lo largo de la historia de la humanidad. Hemos querido rescatar también a las poquitas mujeres que habían escrito en aragonés. El audiovisual es una buena herramienta de difusión en general, por lo tanto, si se hace en aragonés, va a potenciar, ¿no? La lengua. Su carrera, Riazuelo, va a nacer a Graus al año 1849 y allí va a vivir toda la suya vida. Toico lo saben fer, a costura y guisotear, caminar bien penaicas y ocupasen de fogal. Muita sensibilidad, muy natural, muy sencilla, muy de charrar con la chen, muy de tratarse con todos. Y era una gran cantora
Y entonces toda esa sensibilidad que ella, Eva, la volqué en los zagueros años de su vida en la escritura en cheso. El colectivo Cuadra somos Pilar Avío, Carlos Baselga y yo, y en verdad creo que es un colectivo espontáneo. Como los tres teníamos ganas de hacer cosas, pues José tiene una performance, Carlos vídeo, yo foto, nos juntamos y dijimos, pues ¿por qué no hacemos algo juntos? Surgió la idea de hacer un corto, surgió un poco el guión de lo que iba a ser luego La Puerta y empezamos a tirar de teléfono de amigos y de amigas y al día siguiente estábamos grabando. Este verano hemos tenido una experiencia muy chula, que hemos acompañado a los miembros de la Orquestina del Fabirol con los instrumentos en los burros y viajando, o sea, un viaje auténtico con los burros de 4 días por aquí por el Viejo Sobrarbe.